Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Vírgenes, santos, ángeles y Cristos son algunas de las imágenes que hoy cubren las paredes de las iglesias y de los museos como vestigios de nuestro pasado colonial. ¿Quiénes las crearon? ¿Para qué fueron realizadas? ¿Con qué prácticas religiosas, políticas y sociales estuvieron vinculadas? Durante la época colonial, la corona española en América se propone, junto con la ocupación del territorio, la evangelización sistemática de sus habitantes. Las principales armas de evangelización son la palabra y las imágenes. Esta época, que se extiende desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, es lo que hoy conocemos como período colonial. En pleno proceso de colonización, una crisis en la Iglesia cristiana europea provoca el surgimiento de la Reforma Protestante, impulsada por el monje alemán Martín Lutero. Como reacción, la Iglesia cristiana impulsa la Contrarreforma y llama a la realización de un concilio. En 1563, el Concilio de Trento establece que todos los misterios de la fe cristiana deben ser expresados en pinturas o esculturas para poner a la vista del pueblo los milagros que Dios ha obrado por medio de los santos y los ejemplos saludables de sus vidas. Ese mismo concilio clasifica las imágenes: las que se veneran y tienen como destino los altares, las catequéticas para instruir a los fieles y las ejemplares para promover la imitación de la vida de los santos. Los imagineros trabajan la madera para obtener el realismo deseado. Agregan materiales como el vidrio pintado para los ojos, el barniz para las lágrimas y el marfil para los dientes. Con este realismo se busca conmover a los fieles mostrando el sufrimiento de los mártires. Junto a estas imágenes cargadas de patetismo, se encuentran otras que apelan a la ternura, como las del Niño Jesús, el San Juanito, la Sagrada Familia, los nacimientos y la Virgen Niña. La imagen del rey, traída desde España en pinturas o grabados, funciona como representación absoluta del poder monárquico y a la vez es reutilizada como modelo de los poderes locales, ya sean españoles, criollos o indígenas. La necesidad de abastecer con imágenes a conventos, templos y doctrinas genera una significativa demanda de obras. En los primeros años,
La misma Iglesia envía evangelizadores aptos para la enseñanza y la producción artística. A estos se les suman algunos artistas europeos llegados a América en busca de fortuna. Con el tiempo se genera un sistema de talleres a los que se incorporan los criollos, los indígenas, los mestizos y los mulatos. Para mediados del siglo XVII, la mayoría de los artistas de los grandes centros coloniales son nativos de América. Estos talleres se desarrollan en el actual territorio argentino, particularmente en Salta, la Quebrada de Humahuaca, La Puna, las misiones jesuíticas guaraníes, Córdoba y Buenos Aires. El avance español en el norte argentino sigue las rutas de los conquistadores incaicos. Sobre estos caminos se fundan pueblos de indios dedicados a la minería, la ganadería, la agricultura y la cría de mulas. Los indios son reunidos en encomiendas y reducciones. Los conquistadores encargados de estas encomiendas deben asegurar la evangelización a cambio de la recaudación tributaria en nombre de la corona. Para el año 1691, la encomienda más rica y extensa de la zona es la del Marquesado del Valle de Tojo, propiedad de Juan José Campero y Herrera. Campero se ocupa de embellecer la capilla de Yavi, cabeza de su marquesado, y construye 7 iglesias, distribuidas en lo que hoy es territorio boliviano y argentino. En este contexto de intensa actividad artística, se destaca la figura del pintor Mateo Pizarro. Las obras que se conocen de este artista se encuentran en las capillas construidas por Campero y en las iglesias de Humahuaca, Uquía y San Salvador de Jujuy. Algunas de sus figuras y su calidad como dibujante, particularmente en la realización de rostros y manos, permiten relacionar a Pizarro con la Escuela de Potosí. Esta escuela se caracterizó por un fuerte naturalismo y el tratamiento del claroscuro en el moldeado de las figuras. Luego dio lugar a una mayor estilización del dibujo y una paleta más clara y variada. Una de las obras que se conserva de Mateo Pizarro es el retrato del marqués Campero y su esposa, Juana de Obando, como donantes al pie de la Virgen de la Almudena, protectora de la dinastía reinante en España. Esta obra se relaciona con el retrato de los reyes Carlos II y María Luisa de Orleans al pie de la misma Virgen. Pizarro utiliza un modelo donde aparece solo la Virgen. Le agrega además, en la parte inferior, las figuras del matrimonio vestidas a la usanza española de fines del siglo XVII. Se destaca además el particular tratamiento del color presente en las obras de Pizarro,
quien daba mayor importancia a las gamas de colores secundarios, como los tonos violáceos y anaranjados de las nubes y el halo de la Virgen. Una temática propia del territorio andino son los ángeles arcabuceros. Este tipo de obra no tiene antecedentes europeos. Los artistas pintan a los ángeles vestidos como milicianos del siglo XVII y portando elementos de batalla como arcabuces, banderas, tambores y trompetas. Estos seres alados representan a las huestes de Dios que vienen a luchar contra las legiones del Anticristo. A mediados del siglo XVIII se encuentran nuevos talleres de producción en la zona, en especial en la ciudad de Salta. Uno de estos talleres es el de Felipe de Rivera, autor de La Divina Pastora con el donante Juan Vidart y Linares. Otro taller que existía en la zona es el de los hermanos Tomás e Hilario Cabrera. Tomás Cabrera es el autor del cuadro La entrevista del gobernador Matorras con el cacique Paiquín. Realizado en 1774, es considerado la primera representación pictórica de un hecho político en territorio argentino. El cuadro registra el momento en que se firma la paz con los indios guaycurúes, originarios del Gran Chaco, luego de años de guerra sangrienta. En la parte superior, Cabrera representa un espacio celestial en el que se encuentran la Virgen de la Merced, protectora de las guerras de frontera, San Francisco de Paula, patrono de los misioneros que acompañan al gobernador, y San Bernardo, patrono de la ciudad de Salta. El campamento del gobernador ocupa la parte central del cuadro. La escena de la entrevista, debajo y en primer plano, presenta una descripción minuciosa de los vestidos y de las fisonomías del gobernador y su comitiva. Las figuras de Paiquín y sus caciques reproducen el modelo genérico del indio americano como imagen del buen salvaje, con faldellín y tocado de plumas. En los márgenes del río Paraná se desarrolla un proyecto de evangelización autónomo respecto del sistema colonial. Las misiones jesuíticas del Paraguay comprenden a las parcialidades tupí-guaraní que se extienden desde el río Miranda hasta el río Uruguay. Los jesuitas utilizan la enseñanza de las ciencias y las artes como una eficaz herramienta doctrinal. La creación de escuelas y talleres introduce una organización jerárquica en las comunidades indígenas. De todas las artes desarrolladas en las misiones, la escultura
es la que con el correr del tiempo se transformará en sinónimo de arte jesuítico guaraní. Hacia 1730, transcurrido un siglo desde la llegada de los maestros españoles y centroeuropeos, los indígenas quedan a cargo de los talleres. Se genera la producción más característica de las misiones. Los indios dejan su impronta combinando el predominio de la masa escultórica y la monumentalidad. Se caracterizan también por la geometrización y la frontalidad en las figuras. Otra importante producción es la impresión de estampas y libros, como la obra del padre Nierenberg, ilustrada por el indio Juan Yaparí. Las escenas muestran los tormentos del infierno y el sufrimiento de los condenados. En 1767, la expulsión de los jesuitas marca el inicio de la declinación de las misiones y de su producción artística. La desintegración definitiva se producirá durante las guerras de independencia. Por su ubicación estratégica, Córdoba se convierte en el centro del tráfico comercial de la época. Por ella pasan los caminos que unen a las principales regiones, el Paraguay, Alto Perú, Tucumán y Buenos Aires. Esta intensa actividad comercial produce una élite de hacendados y comerciantes que acumulan producciones artísticas del Cusco y de Potosí como mercadería de intercambio o de reventa. Algunas de estas obras pasan luego a formar parte de iglesias y conventos cordobeses. El cuadro que representa a la familia Ceballos junto a Santa Catalina de Siena fue realizado debido a la toma de hábito de 3 de las hijas del matrimonio. La imagen presenta una figura central, Santa Catalina, ubicada en un espacio indeterminado y enmarcada por un rompimiento de gloria, rayos del sol que separan las nubes. El tamaño de las figuras depende de su importancia y no de la ubicación en el espacio. Los rostros no se individualizan. La identidad de los personajes se establece por la inclusión de sus nombres. El padre exhibe su rango y legitimidad en la cruz, que lo identifica como miembro de la Orden Militar de Santiago. Su poder económico está representado en los bienes depositados a los pies de Santa Catalina: paños finos, barras de oro y monedas. El cuadro es una obra de taller. En su realización participan, además del jefe de taller, oficiales y ayudantes que se dividen el trabajo. Algunos se ocupan de los rostros, otros de los fondos o de los detalles. Así, se diluye la presencia de un autor individual. El pintor Juan Bautista Daniel, oriundo de Dinamarca y formado en los talleres de pintura flamencos, se radica en Córdoba en 1609. Elementos de sus obras como el color, las figuras alargadas, los bruscos escorzos y los paños facetados lo ponen a tono con lo que se produce en Lima y Cusco.
De esta manera, la creciente demanda de obras consolida a la Córdoba colonial como un importante centro de producción artística y cultural. En 1776, Buenos Aires es designada capital de un nuevo virreinato, el del Río de la Plata. Un año más tarde, se declara el puerto libre. Desde España comienzan a llegar escultores de cierto prestigio. En los templos se llevan a cabo importantes reformas. Para esta época crece considerablemente la construcción de retablos. Los retablos organizan las imágenes en discursos visuales con un fin persuasivo. Su confección reúne escultores, pintores, carpinteros, ensambladores y doradores. Uno de los retablos de la Catedral de Buenos Aires está dedicado a la Virgen de los Dolores, ligada a la Pasión de Cristo e identificada por la espada que atraviesa su corazón. Su cuerpo es un armazón de madera que se cubre de vestidos, confeccionados en finas telas y con atributos de oro y plata. Solo la cabeza y las manos están talladas. En el ático, un ángel sostiene una cartela con una oración alusiva a la Pasión. Debajo de la Virgen, en el sotabanco, se encuentra un Cristo yacente. El resto del retablo alude al mismo tema mediante altos relieves con símbolos de la Pasión y del poder eclesiástico. Su autor es el español Juan Antonio Gaspar Hernández, quien también realiza el púlpito de la catedral y gran parte de las imágenes tutelares de los principales templos porteños. Debido a los contactos comerciales, algunas de las imágenes más antiguas conservadas en el Río de la Plata son de origen brasileño o portugués. El crucifijo de la Catedral Metropolitana, ubicado en el crucero de la nave y conocido como Cristo de Buenos Aires, es realizado en 1671 por el artista portugués Manuel de Coito. En esta obra el autor demuestra su talento para representar la anatomía humana. El más singular de los imagineros coloniales es el filipino Esteban Samson. Sus obras combinan el espíritu ascético de la imaginería española con resoluciones propias de los talleres filipinos, narices afiladas y un tratamiento rítmico en el tallado de las costillas. Si bien la producción de pintura en Buenos Aires es escasa, en los últimos años del virreinato llega a la ciudad el pintor italiano Ángel María Camponeschi, quien cumple con la función de artista bisagra entre la tradición colonial tardo-barroca y el neoclasicismo de las grandes academias europeas. En sus cuadros se puede apreciar aún el espíritu contrarreformista marcado por la alegoría religiosa, la perspectiva jerárquica y las atmósferas tenebristas, combinados con correctas proporciones anatómicas, el uso de modelos y el tratamiento realista de las texturas. Esta conjunción de estilos es síntoma de la realidad social de los primeros años del siglo XIX, cuando se enfrentaban dos visiones del mundo,
aquella que intentaba la supervivencia del antiguo régimen y la que pugnaba por un cambio político profundo, tomando como ideario la Ilustración y la Revolución Francesa. El resultado de este proceso fue la Revolución de Mayo de 1810 y las posteriores guerras de independencia. Lo que hoy denominamos arte colonial reúne una amplia variedad de ornamentos, obras de arte y objetos devocionales sobre los que aún nos queda mucho por conocer. Imágenes de un pasado que, tras el velo de la devoción y sus funciones ligadas a la dominación de un territorio, al interrogarlas nos revelan las complejidades, los valores y las ambiciones de un pasado que aún gravita en nuestra vida cultural.